Capítulo 6. El precio de la trituración. El carácter no puede ser desarrollado en tranquilidad y quietud. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar la ambición y alcanzar el éxito. Helen Keller. Recuerdo el mismo momento en que recibí la palabra del maestro de que debía de hablar y predicar por él. Si tú crees que vi el arco iris, halos y un coro de ángeles cantando mientras que estallé en agradecida recepción del llamado del Señor en mi vida, piénsalo de nuevo. Con todo lo que había en mí, huí de ello. Si crees que Jonás huyó de su llamado, te habría sorprendido de lo rápido que eludí mi tarea. Simplemente no tenía sentido. Cuando Dios me dijo que sería usado para proclamar su palabra infalible al mundo, mi historia personal inmediatamente inundó mi mente. No había manera de que Dios tuviera al hombre adecuado. ¿Cómo pudo elegir a alguien que tenía una historia tan desgastada y llena de cicatrices? Si Dios es santo y perfecto, como lo es, entonces seguramente debe haber algún error en que Él me elija. Sin embargo, mirando hacia atrás, ahora veo que Dios en su infinita sabiduría y bondad amorosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mientras escribía este libro, celebré mi 60º cumpleaños y ahora, con más de 40 años en el ministerio, veo cómo el plan de Dios a menudo prospera en las vidas de aquellos que no parecen aptos para el llamamiento. Sin embargo, mirando hacia atrás, ahora veo que Dios en su infinita sabiduría y bondad amorosa sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero había algo más en juego en mi resistencia a la tarea de Dios para mi vida. No solo me consideraba indigno de lo que Dios me estaba llamando a hacer, sino que con toda honestidad no lo quería. Puede que mi admisión le sorprenda y no sería el primero. Un silencio cae sobre el santuario de Potter's House cada vez que revelo esto en un domingo por la mañana, y la mayoría me han oído mencionarlo antes. Sospecho que sus jadeos son el resultado de tener una noción preconcebida acerca de que los pastores quieren predicar. No estoy diciendo que esté mal que alguien desee ser usado por Dios. Sin embargo, cuando miro hacia atrás, a los años de ministerio que tengo a mis espaldas y veo todo el infierno que he sufrido, les mentiría si les dijera que no estuve ni cerca de tirar la toalla en numerosas ocasiones. No se equivoque al respecto. Amo y valoro todo lo que Dios ha hecho en mi vida y todo lo que continúa haciendo. Sin embargo, si el Señor me hubiera permitido ver el futuro cuando me llamó, dándome una visión profética de águila de todo lo que vendría en mi camino, habría seguido corriendo. Me habría aterrorizado lo que se exigiría de mí en esos momentos abrumadores que estaban por venir. Mi huida en curso habría sido mi primera respuesta, porque la magnitud de nuestros destinos a menudo confunde nuestra inmadurez actual. Dios no te dejará ir. ¿Por qué Dios elegiría a un muchacho de campo de las colinas de Virginia Occidental para que predicara por él, cuando había tantos otros candidatos que, desde mi punto de vista, eran mejores opciones? Al igual que Moisés, se me ocurrieron todas las excusas. No podía hablar frente a una multitud. No me gustaba estar rodeado de tanta gente a la vez. Tenía un impedimento del habla. Mi pasado era demasiado sucio.
Qué bien salió de Virginia Occidental. Todo lo que me venía a la mente se lo lanzaba a Dios como si Él me escuchara y me dijera: ¿sabes qué? Tienes razón. Es que esta vez me equivoqué. Buscaré a alguien más. Lo siento, Tomás. Sin embargo, cuando pienso en ello ahora me pregunto cómo pude haber estado tan loco al suponer que sabría más que el labrador que me cultivó. El maestro tuvo todo en cuenta cuando me eligió. Él consideró mi pasado, por muy feo que fuera, y todo lo que haría en el futuro. Él vio todas mis inseguridades e inclinaciones. Él sabía exactamente dónde y cómo cometería no solo pecados de ignorancia, sino también aquellos en los que cometería pecados conscientemente contra Él. Hice todo lo que pude para convencerlo de que no lo hiciera y descalificarme de su voluntad para mi vida. Cuanto más protestaba, más Él afirmó su llamado para mí. Cuanto más corría, más rápido me perseguía. Cuanto más esquivaba su atracción sobre mi vida, más vehementemente me señalaba. Cuanto más me escondía, más se concentraba su mirada en mí. Es que Dios simplemente no lo dejaría pasar. Tenía 19 años y apenas entraba en la flor de mi vida, y Dios interrumpió todo lo que había planeado. Al comenzar mi ministerio, era tan joven que otros ministros y predicadores me llamaban el niño pastor, que no era exactamente lo que tenía en mente. Esta no era la dirección en la que quería viajar. Arrancado del camino que había trazado para mi vida, la de joven empresario y emprendedor, me encontré en la canasta del labrador y dejándome llevar de todo lo familiar para que él cumpliera todo lo que había puesto en mí. Pero yo solo quería una vida normal, una vida mejor que la que mis padres trabajaron tan duro para mantenernos a mí y a mis hermanos. Y no podía imaginarme arreglándomelas como pastor, para estar en línea con lo que sus esfuerzos habían producido y mucho menos mejor. Pero, ¿cómo puede una uva decirle al labrador: no quiero que me utilicen para hacer vino? ¿Cómo podría la arcilla protestarle al alfarero sobre para qué fue hecha? No importa lo que hagas. Cuando el maestro te ha elegido, no hay forma de escapar de su mano. Cuando su mirada se posa sobre ti en medio de los campos de la humanidad, nunca podrás esconderte. Todavía tienes una opción. Dios es siempre tan gentil como persistente, pero puedes sentir que nunca tendrás paz hasta que te rindas. Al recordarlo, ahora me doy cuenta de que la única razón por la que no quería lo que Dios tenía para mí era que la alternativa, a pesar de todos mis sueños de ser empresario, era igual de sombría. No pensé que hubiera nada mejor para mí. Al igual que Israel, estaba contento con las uvas de la mediocridad, sin ser consciente del impacto fortalecedor que tendría en mi vida el quebrantamiento. Propósito en el patrón. Mi dilema no era nada nuevo. Los hijos de Israel también se vieron elegidos para algo que no entendían del todo cuando lo único que querían era tener una vida normal. Así como el vinatero me había arrancado a mí para su proceso de elaboración del vino, el pueblo hebreo, esclavizado en Egipto durante generaciones, había estado esperando que Dios los liberara. Desde mi punto de vista, veo que durante todo el tiempo que estuvieron en Egipto, simplemente estaban creciendo. Luego, al escapar, Dios los envía a través del Mar Rojo, donde ahoga a los que habían oprimido a sus hijos.
Después de haber sido arrebatados de las manos de sus opresores y haber pasado por el Mar Rojo para lavarse, Dios los sacó al desierto e instruyó a Moisés para que construyera el primer tabernáculo que sería erigido para Dios y para su uso. La instrucción de Dios no fue general, sino bastante específica, ya que deseaba que Moisés la construyera de acuerdo con el modelo que el Señor le proporcionó en Éxodo capítulo 25, verso 40. Ahora bien, si hay un patrón, debemos reconocer que su cumplimiento depende de la realidad en la que se basa ese patrón. En otras palabras, Dios tenía algo especial en mente con este modelo que proporcionó para su casa donde su pueblo lo adoraría. Por lo tanto, cuando miramos el modelo del tabernáculo de Moisés, también llamado la tienda de reunión, prestamos mucha atención a tres secciones distintas: el atrio exterior, el atrio interior o lugar santo y el lugar santísimo. Cualquiera de las 12 tribus de Israel podía entrar al atrio exterior del tabernáculo para traer sus sacrificios, pero solo los sacerdotes podrían aventurarse más allá de ese punto. El punto de acceso al tabernáculo estaba en el lado oriental, con un solo punto de entrada: una puerta. Una puerta llamada la puerta del atrio, a través de la cual cualquiera podía entrar. Dios siempre permite que todos tengan acceso a Él, y no fue diferente en el diseño del tabernáculo donde habitaría. Aunque básicamente cualquiera podía entrar en el lugar santo, después de obtener la entrada al atrio exterior, se esperaba que cada adorador hiciera un sacrificio. En pocas palabras, Dios es santo y perfecto, y los seres humanos son pecadores e imperfectos. No podemos acercarnos a Dios sin tener alguna manera de expiar nuestros pecados y experimentar su santo poder. En ese momento, antes del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, la gente traía un animal, generalmente un cordero sin defecto, para ofrecerlo a Dios. De ninguna manera esta expectativa de hacer un sacrificio podía olvidarse de nadie, porque el mueble más grande de todo el tabernáculo rápidamente se lo recordaría. Allí, delante de ellos, justo después de la entrada, con un fuego rugiente emanando de él, estaba el altar de bronce. Este dramático altar exigía un sacrificio, y cualquiera que deseara una audiencia con Dios no podía venir con las manos vacías. Los sacerdotes se reunían con cada individuo desde el momento en que entraban al tabernáculo y recogían los sacrificios y los colocaban sobre el altar para ser quemados. A varios pasos de allí había otro mueble llamado el lavamanos de bronce, una palangana hecha del bronce de los espejos que usaban las mujeres de los hijos de Israel. Esta palangana contendría el agua que los sacerdotes usarían para lavarse antes de avanzar hacia el tabernáculo, después de que se hicieran los sacrificios. Los sacerdotes del templo tenían que purificarse para recibir sacrificios en nombre de Dios e impartir su perdón y bendición a su pueblo. Pero estas dos características claves de la fuente de bronce, los espejos y el agua, no eran solo para los sacerdotes del tabernáculo. También simbolizan el autoexamen y la limpieza necesaria cuando respondemos al llamado de Dios y nos presentamos ante Él. Reflexión y limpieza. Sin entrar en un estudio extenso de todo el tabernáculo, que requiere un libro propio, encontramos demasiadas similitudes con la elaboración del vino aquí en el atrio exterior de las que puedo resistir. Verás,
Lo primero que Dios hizo con los hijos de Israel después de que salieron de Egipto fue librarlos de lo que los había esclavizado al ahogar a los egipcios en el Mar Rojo. En efecto, Dios estaba limpiando a Israel de todo lo que los había manchado durante tanto tiempo. Él ya había salvado a Israel de la muerte al permitir que un animal inocente ocupara el lugar de cada persona que decidía ponerse bajo su protección y hacer un pacto con él. La marca los distinguía de los egipcios, quienes sufrieron la muerte sin la sangre del sacrificio, para cubrirlos a ellos, y protegió a cada hogar hebreo. Lo primero fue aplastar al inocente animal. Cubiertos de sangre, por así decirlo, huyeron al desierto con el ejército de Faraón persiguiéndolos. Luego, cuando Israel llegó al Mar Rojo, Dios abrió un camino a través de muros de agua que se elevaban sobre ellos a cada lado. Israel atravesó el agua y llegó sano y salvo al otro lado. Pero los egipcios que los perseguían no lo hicieron. ¿Por qué uno y no el otro? Podríamos preguntarnos. Es que los egipcios no estaban en pacto con Dios. Nunca habían sacrificado a un cordero para estar en ese pacto y nunca habrían reconocido al Todopoderoso como el único Dios. Si hubieran hecho las tres cosas y se hubieran arrepentido ante Dios, sospecho que el resultado habría sido completamente diferente. Pero lo más importante es que Israel sobrevivió porque estaba en pacto con Dios. Y habiendo sido cubierto con la sangre de los corderos inocentes que fueron sacrificados en su nombre, entró en el bautismo más grande jamás conocido. De hecho, el Mar Rojo sirvió como la fuente de bronce más grande de la historia de Israel. Entonces, lo que tenemos es un aplastamiento que vino primero a través del cordero. Luego, un autoexamen a través del espejo del Mar Rojo que mostró a Israel que no puede vivir sin Dios, junto con un lavamiento que preparó a Israel para encontrarse con Dios en el desierto. En esta progresión de 3 eventos, tenemos los primeros 3 pasos que tienen lugar en el tabernáculo y los primeros 3 pasos en el proceso de la elaboración del vino. Lo primero que le sucede a las uvas antes de ser trituradas es que se arrancan de la viña y se llevan al lagar. Una vez en el lagar, los pesados pies del labrador y de quienes facilitaban el proceso comenzaban a pisotear las uvas, exprimiendo de ellas el preciado jugo encerrado en el interior del fruto. Sin embargo, para poder extraer el jugo era necesario triturar la pulpa de la fruta. Para que la uva se convirtiera en lo que realmente es, hubo que ejercer presión. Ese mismo jugo de la fruta fluiría a una tina separada que contendría el líquido, no sin antes pasar a través de un filtro que colaría o lavaría el líquido y eliminaría cualquier pulpa adicional. Para que la uva se convirtiera en lo que realmente es, hubo que ejercer presión. Inmediatamente después de triturar las uvas, se realiza un autoexamen a través del filtro que deja el agricultor con un producto lavado que utilizará para elaborar vino. Este aplastamiento coincide con el sacrificio inicial que tiene lugar justo cuando los israelitas entran en la tienda de reunión. Su sacrificio sería colocado sobre el altar de bronce para el juicio de su pecado. En lugar de ser quemados, el animal ocuparía su lugar. Momentos después, los sacerdotes se examinaban
y se lavaban antes de entrar al lugar santo o atrio interior. ¿Notas que el patrón se repite? En cada caso, el aplastamiento fue lo primero. Aunque no nos guste, el labrador nos está diciendo que lo mismo le sucederá a cada individuo que se acerque a él por la puerta que es Cristo nuestro Rey. Justo cuando pasamos por la puerta del atrio exterior, lo primero que todos debemos esperar es el sacrificio de dolor que proviene de arrojar nuestra carne sobre el altar de bronce que es el lagar de nuestro marido. No se puede evitar este aplastamiento. No puedes ignorarlo. Debes aceptarlo. Agonía al entrar. Mi propio aplastamiento no terminó durante la dolorosa transición cuando acepté el llamado de Dios al ministerio de tiempo completo. Afortunadamente, la pasión que tengo por las personas está en el centro de mi vocación y llamado al reino, porque no puedes ser pastor y guiar a aquellos a quienes no amas. Como beneficio adicional, puedo enseñar a la gente acerca del Señor, quién es Él y qué hace. No puedo explicarles completamente la exuberancia que experimento al ver a personas llenas del amor y la justicia del Creador. Como resultado, llevar a las personas a Cristo no es solo mi tarea más pertinente, también es una de mis mayores alegrías. Pero a menudo me sorprende algo que veo una y otra vez. A lo largo de los años, me han etiquetado como predicador de la prosperidad y muchos otros títulos que no resumen del todo el mensaje del Evangelio que entrego a otros semanalmente. Por favor, no me malinterpretes. Estoy totalmente a favor de ver a las personas prosperar en sus vidas, pero esa no es la raíz de las enseñanzas que ministro. Me apoyo únicamente en la sangre redentora de Cristo, y lo que predico son las buenas nuevas de nuestra reconexión con Dios, como resultado de la obra consumada de Cristo. Si sigues mis enseñanzas por un tiempo, descubrirás una característica siempre presente que está presente en casi todos mis mensajes. Hablo de sufrimiento. No elimino este tema de mis sermones porque nuestro vinatero, quien es la vid verdadera, experimentó el peor sufrimiento conocido por el hombre y lo hizo por una humanidad que se apresura a apoyarse en su propio entendimiento y carne. No soy un tipo que dice, nómbralo y reclámalo, decláralo y tómalo, o las 5 maneras de poseer un Bentley. Así que me maravillo de la gente que cree erróneamente que la aceptación de Cristo en sus vidas equivale a la ausencia del dolor. De hecho, lo contrario es cierto si miramos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar exentos del dolor y los problemas en el mundo cuando Jesús nos dijo que esperáramos exactamente lo contrario? Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Cuando miramos el Antiguo Testamento y lo comparamos con la vida de Cristo, lo primero que cualquiera debería esperar al entrar en una relación con Dios son problemas. Después de todo, ser único cuesta algo. Cuesta algo ser peculiar. Cuesta algo tener éxito. Cuesta algo producir calidad. Incluso si te cuesta algo ser tú. ¿En qué parte de la palabra de Dios hemos visto a alguien ser bendecido que al principio no pasó por un dolor tremendo? No conozco a ninguna persona superdotada que no pueda señalar la tremenda cantidad de dolor que alimenta sus dones. La Biblia está llena de ejemplos de los oprimidos,
los desamparados y olvidados, y los impotentes y pobres que son elevados y bendecidos a la vista de la élite de la sociedad. Esas personas benditas que parecen haber venido de la nada no llegaron allí gratis. Pagaron caro lo que Dios les dio, y su moneda fueron las lágrimas que mojaban sus almohadas por las noches y la sangre que emanaba de las heridas de sus almas. No conozco a ninguna persona superdotada que no pueda señalar la tremenda cantidad de dolor que alimenta sus dones. La agonía se paga al entrar. Así como lo encontramos con la esclavitud de Israel en Egipto y su última experiencia de la bendición de la libertad en el desierto, vemos este mismo aplastamiento al entrar al tabernáculo. Su sacrificio es lo primero que se maneja literalmente, desde el principio. Entonces, cuando se trata de nuestras experiencias como seguidores de Cristo, ¿por qué estamos tan desconcertados cuando encontramos dolor y estrés en nuestras vidas? Jesús nos dijo: el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas hermosas, que, cuando encontró una perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo capítulo 13, verso 45 al 46. ¿Quieres ser todo para lo que Dios te creó? ¿Quieres alcanzar tu potencial divino y disfrutar de la paz, el propósito y la pasión que provienen de la satisfacción de saber que tu vida tiene un significado eterno? Sospecho que todos lo haríamos. Responde afirmativamente a esa pregunta. Podemos buscar significado, propósito y placer de muchas maneras, pero ninguna te satisface de manera duradera como cumplir el destino que Dios tiene para ti. Entonces, si esto es realmente lo que quieres, y Jesús compara con una perla preciosa e invaluable, ¿qué estás dispuesto a pagar por ello? No puedo evitar señalar que Jesús elige aquí una perla y no otra piedra preciosa u objeto valioso. ¿Sabes cómo se forman las perlas? Las perlas provienen de las ostras u otros mariscos como mejillones y almejas. Y si estas criaturas con concha disfrutan de una existencia tranquila, pacífica y sin dolor, nunca producen una perla. Solo crean perlas y un irritante, como una pequeña mota de guijarro o arena o un parásito queda atrapado en los tejidos sensibles dentro de sus duras conchas. Para calmar y remediar el dolor causado por esta abrasión invasiva, las ostras y los mariscos emiten una sustancia llamada nácar, que recubre al irritante invasor con una capa suave, resbaladiza y traslúcida. Luego repiten este proceso una y otra vez hasta que el irritante queda cubierto con muchas capas de nácar, formando una hermosa perla. Una perla de gran precio que en nuestro dolor envuelto en la perfección de Dios. Entonces permíteme preguntarte nuevamente: ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu perla de gran precio? Dios grita en nuestro dolor. Por favor, no me malinterpretes lo que estoy diciendo. ¿Me gusta el dolor? Ninguna persona sana disfruta de la violación de un malestar insoportable, ya sea agudo o crónico, que indica algún problema o mal funcionamiento en nuestro cuerpo y mente en lo más mínimo. Por otro lado, entonces, ¿podríamos preguntarnos si Dios disfruta haciéndonos pasar por el dolor? Dios no es un sádico, y yo tampoco. Pero hay algo que aprendemos a través de la experiencia del dolor y la lucha, que no aprendemos en ningún otro lugar, y es el aprecio. Porque es que no amas lo que no te cuesta nada.
Y Dios pagó el precio más caro al enviar a su Hijo por nosotros. Dios, como nuestro labrador, nos llama a su lagar, para que podamos experimentar solo un aspecto microscópico de ese dolor, para que no solo apreciemos las bendiciones que Él nos da mientras estamos en este planeta, sino que también apreciemos todas las bendiciones que Él nos da mientras estamos acá, más lo que hizo por nosotros y la persona en la que nos transformó. Es como si el vinatero utilizara nuestro dolor, agitación y luchas como herramientas de refinamiento. El gran escritor y apologista cristiano C.S. Lewis dijo: podemos ignorar incluso el placer, pero el dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertarnos en un mundo sordo. La sangre es el precio que pagamos por el acceso a Dios y supone un gran costo. Afortunadamente, Cristo pagó ese precio por nosotros. Por lo tanto, el precio de la entrada del sacrificio al tabernáculo está representado por nuestro Señor, quien fue aplastado por nosotros. Desde el aplastamiento de Israel en Egipto hasta el sacrificio aplastante en el altar de bronce del tabernáculo de Moisés, hasta el aplastamiento de Cristo por la muerte en la cruz, Dios nos ha invitado a su lagar para que pueda hacer con nosotros lo que sea necesario para reconectar algo temporal a su fuente eterna. Así que, por favor, no se sorprendan ni empiecen a desesperarse ante el inicio del aplastamiento que tendrán que soportar. No huyas de ello. Corre hacia él, porque no estás siendo aplastado simplemente por aplastarte. Dios está quitando esta fealdad primero, porque la gloria Shekinah del Señor está a solo 2 secciones de donde estás parado ahora. Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cada vez que os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Que la paciencia acabe su obra para que seáis maduros y completos, no careciendo de algo. Santiago, capítulo 1 del verso 2 al 4. Su dolor no durará, y como los dolores de parto de una futura madre, producirá nueva vida. No huyas de ello, corre hacia él, porque no estás siendo aplastado simplemente por aplastarte. ¿Deseas una conexión y una audiencia con Dios o no? ¿Quieres más de la vida de lo que puedes experimentar por tu cuenta? Si lo haces, debes abrazar este aspecto del proceso porque el aplastamiento tiene como objetivo hacer 2 cosas: sacar de ti lo que hay en ti y sacar tu verdadero yo de la fina piel que te recubre. El estrujado de la uva no solo extrae el mosto de la pulpa, sino que también separa las partes no utilizables de la uva del mosto. Verás, una cosa es ser salvo por Cristo. Jesús manejó tu salvación en el altar de bronce. Otra cosa es ser santificado por Cristo y para su servicio. Una vez los israelitas estuvieron junto a la fuente de bronce, experimentas cómo el Señor no solo te salva de lo que hiciste, sino que también te revela tu verdadero yo cuando comienzas a mirarte en el espejo de su perfecta ley de libertad. Después de todo, ¿por qué salvarte de lo que tu pecado te ha hecho e ignorar mostrarte quién y qué eres realmente en él? Y cuanto más regresas al espejo de la palabra de Dios, más Él se revela en ti, haciendo que te alinees con tu verdadera identidad en Él.
La trituración requiere purificación. ¿Conoces a alguien que pueda purificar algo que no tiene intención? ¿Conoces a alguien que pueda purificar algo que no tiene intención de utilizar? La inmundicia permanece en la basura, pero limpiad lo que es provechoso y útil. Como resultado, tu aplastamiento no puede ser el final, porque Dios nunca te purificaría si no tuviera la intención de usarte. Tu aplastamiento no es más que el comienzo de un glorioso proceso de transformación que revelará al mundo y a ti quién y qué eres realmente. Y es solo el primer paso. Así como el sacrificio en el tabernáculo es lo primero, también lo es su aplastamiento. Así como la esclavitud de Israel fue lo primero, también lo es su aplastamiento. Así como el tabernáculo de Moisés fue el primero de los tres mencionados en el Antiguo Testamento, tu aplastamiento es la primera de tres partes. Tu aplastamiento es la primera de tres etapas. Así como tu aceptación de la muerte de Jesús es lo primero, también lo es tu aplastamiento. Así como el pisoteo de las uvas es lo primero, también lo es el aplastamiento. Hay más por venir, mucho más.